Inmersión diaria en la palabra profética. Mensaje 5. El surgimiento de la raíz de la degradación de la iglesia en el segundo siglo. Día viernes. Punto número 1. Pocos eran como Timoteo, que apreciaba la palabra que da dirección a la iglesia, y había muchos que estaban haciendo una obra paralela. La razón principal de la degradación de la iglesia fue esta: no valorar la palabra que Dios habla. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Punto número 2. Las 7 cartas a las iglesias de Apocalipsis comienzan con lo que el Señor les dice y finalizan con: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre debemos estar cerca de la enseñanza de los apóstoles y tener comunión en esa enseñanza. Apocalipsis capítulo 2 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis capítulo 2 versos 7 y 8. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis capítulo 2 versos 11 y 12. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Apocalipsis capítulo 2 versos 17 y 18. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Apocalipsis capítulo 2 verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Apocalipsis capítulo 3 versos 6 y 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Apocalipsis capítulo 3 versos 13 y 14. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Apocalipsis capítulo 3 verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hechos capítulo 2 verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Punto número 3. El rechazo a la palabra profética abre el camino para el surgimiento de otros daños a la iglesia, la pérdida del primer amor y la obra de los nicolaitas. Usted pierde el primer amor cuando pierde el amor por la palabra, porque el amor de Dios está en la palabra, y sin la palabra surgen los que apoyan la práctica de los nicolaitas. Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2 verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Punto número 4. Al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre comenzó a vivir según su lógica, pero Jesús presentó a los discípulos otro camino: seguir al Espíritu.